Y el domingo hay elecciones, tenemos que votar en las PASO, pero con condiciones diferentes a las habituales. Estamos en pandemia y esto obligó a instalar algunos protocolos sanitarios y también habilitar más centros de votación. Vamos a ver un repaso sobre los principales puntos que tenemos que tener en cuenta y me voy a mover hacia acá para poder hablar con los chicos también y ir repasando. Sería una especie de, no verdadero o falso, pero sí también una elección, un test electoral. Claro, no sé si un test. Vamos a ir repasando los puntos como para tenerlos en cuenta todos, porque hay cosas que son nuevas. Hay algunas cosas que son habituales, como por ejemplo, cuando uno no está obligado a votar, esto no cambió, porque tiene que ver por un lado con la distancia, si estás a más de 500 kilómetros del lugar de votación o si estás enfermo. Todo esto, lógicamente, con los certificados, ¿no? Si estás en un lugar que no es el tuyo, vas a la comisaría, pedís un certificado, si estás enfermo, un certificado médico y después lo presentás en la justicia electoral, tenés 60 días de plazo. Hay que recordar que el voto es obligatorio aún en las PASO, ¿no? Porque se habla mucho de esto como un elemento político, es de análisis político en la previa, pero no es que podés elegir, digamos, por ley tenés que ir a votar, a menos que justifiques un motivo por de hecho, lo cual el nombre, primarias, en abiertas, simultáneas y obligatorias, es decir, hay que votar. Y uno, si por alguno de estos motivos que detallamos no puede votar en las PASO, no queda inhabilitado para votar después. Tiene que ir y votar en el momento que haya que hacerlo. Acá hay cosas que sí son especiales para esta situación que estamos viviendo de pandemia. Por ejemplo, no deben ir a votar, y este es un tema que primero se había debatido bastante porque no había quedado claro, después desde la justicia electoral salieron a aclarar cómo iba a ser la situación. Quienes tengan COVID-19 no tienen que ir a votar. Ni hablar. Ni hablar eso, ¿no? Ni hablar. Pero bueno, no está mal recalcarlo. Pero en un momento se decía la posibilidad que sí, porque era un derecho el voto y que no se lo podían coartar. Bueno, la justicia electoral dijo no, de ninguna manera. Si una persona es COVID positivo, no debe ir a votar. Tampoco quienes sean casos sospechosos. Si uno tiene síntomas sospechosos, por ejemplo, está a la espera del resultado de un hisopado o tiene síntomas compatibles, tampoco tiene que ir a votar. Y tampoco tienen que hacerlo los contactos estrechos de esos casos confirmados. Eso es, por supuesto, ahí está la gran duda de toda esta cuestión. Puede, en general, blanco y negro, positivo, negativo, está claro. Pero el gris, ¿no? No, Dani, no se puede. Yo me levanto ese día con, qué sé yo, molestia en la garganta. ¿Qué sé yo? Puede ser un resfrío, puede ser una gripe común, puede ser COVID, no lo sé. ¿Qué hago? Pero porque ante la voy, duda, no voto, ¿a quién le aviso? Ante la duda no deberías ir y tenés que seguir el protocolo habitual, por ejemplo, con lo mismo como para ir a un trabajo y demás. No ir, resguardarte y hacerte un testeo, no hacerte un hisopado a la espera de ser para poder confirmar o no el diagnóstico. Sí, pero después eso me sirve. No ir a votar, digamos. y un certificado médico que respalde que vos tenías esos síntomas y que tuviste que hacerte bueno, un por hisopado. supuesto, si te testeaste ese día y te da negativo, no importa. Vos tenías la sospecha y de hecho te fuiste a testear. Eras un caso sospechoso. También hay situaciones que se dan, por ejemplo, con los menores, ¿no? Los chicos que tienen 16 años y están en posibilidad de votar. Algunos dicen, bueno, pero hay chicos de 15 años que también aparecen en el padrón. Sí, pueden aparecer en el padrón los que tienen 15 años, pero que van a cumplir 16 hasta el 14 de noviembre. En esos casos pueden figurar ya en el padrón, así que estar atentos si quieren votar, porque muchos de ellos están habilitados para hacerlo. Y después, si tengo certificado, un poco retomando lo anterior, aunque tiene todo que ver con todo, ¿lo tengo que presentar en algún lugar? ¿Hay un sitio donde vos vas con ese? Porque vos decías, bueno, el trabajo. Bueno, el trabajo lo presentás en el trabajo. ¿Dónde presentás, por ejemplo, un PCR positivo o negativo de ese día? En la justicia electoral de cada jurisdicción. Hay que buscar dónde está la sede de la justicia electoral de tu jurisdicción y presentar ese certificado. Igual que el certificado, por ejemplo, cuando uno viaja, cuando uno está distante de la casa. Y hay un plazo de 60 días, es decir, 2 meses desde el momento de la elección. Es decir, desde el domingo hay 2 meses de plazo para presentar esos certificados. Las personas mayores... Gaby, también hay que, digamos, va a ser una situación especial, un domingo especial. Totalmente. Digamos, me parece que en este contexto, la gente que se sienta mal, que es el domingo a la mañana, te duele la garganta, te duele la cabeza, tampoco te preocupes tanto si tenés que... Porque por ahí nadie te hace un certificado de que te dolía la cabeza. O que te dolía la garganta, bueno, o que estabas resfriado. Sí, pero bueno, de alguna forma, pero si no vas a votar, lo vas a tener que justificar. Claro, bueno, está bien. Pero lo más importante es la salud de la gente, me parece a mí, ¿no? Digamos, porque si va a haber mucha gente
que vaya con duda a votar puede significar un riesgo para los demás. Claro que sí, eso es lo que se quiere evitar. Por eso justamente se dice, si uno tiene síntomas, se considera un caso sospechoso y demás, no tiene que ir a votar para no poner en riesgo al resto de las personas. Las personas mayores van a tener prioridad también en el horario de votación. Entre las 10 y las 12:30, esas personas tienen prioridad. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, van a tener prioridad durante todo el día, pero cada jurisdicción puede determinar un horario específico. En promedio va a ser desde las 10 hasta las 12:30 ese horario de prioridad. Pasan primero, digamos. Pasan primeros, exactamente. Están ahí, entran y van directamente a votar. En algunos lugares eso se da de forma espontánea también, ¿no? Cuando uno ve una persona mayor, una persona embarazada o que tiene algún bebé, se deja pasar. No es que en ese horario solo pueden votar ellos, sino que tienen la prioridad. Tienen prioridad. Si uno está haciendo la fila y llega una persona mayor, va a ser atendida lógicamente antes. También hay que tener en cuenta que en las filas hay que mantener una distancia de 2 metros, ¿no? Esa distancia de seguridad entre las personas. Y atención con el tema de los sobres, ¿no? Que era el gran dilema. ¿Cómo hacemos para cerrar el sobre que habitualmente estábamos acostumbrados a salivarlo, ¿no? Sí. A cerrarlo jamás salivé el sobre. De esa manera. No salivarlo, sino pasarle la lengua. Bueno, pero mucha gente lo hacía, no todo el mundo llevaba pegamento, ¿no? Para cerrar el sobre. Ahora lo que se pide es que no se lo cierre de esta manera, que no se lo cierre con saliva, sino que se lleve algún tipo de pegamento para hacerlo. Uno puede entrar con su pegamento y de esa forma cerrarlo. Y si no, también va a estar aceptado que el sobre tenga puesta la solapa por debajo, del dorso del sobre. Y de esa forma no va a quedar completamente cerrado, pero no se va a poder salir la boleta de ahí adentro. Esto va a estar aceptado como forma también de resguardar a las autoridades de mesa, ¿no? Porque si uno le da un sobre que tiene saliva, puede estar contaminado y la autoridad de mesa lo toca. No, bueno, ahora está bueno, Gaby, no hay que hacerlo. Remarcar, mientras vamos viendo esto, que por supuesto no es algo que suceda habitualmente en las elecciones, que hay que tener paciencia, ¿no? Cuando vayas a votar, hacia la idea de que va a llevar un tiempo, porque entre el pegamento, la lapicera, no tocar, la distancia, la prioridad de algunos, bueno, no va a ser como siempre, que por ahí vos estás acostumbrado o acostumbrada a que entras y salís, o en tu lugar es rápido. Puede haber alguna demora. Sí, seguramente también haya lugares que sean más cerrados, donde hagan esperar a la gente con filas afuera, al aire libre. Entonces por ahí uno llega y ve una fila muy extensa. Bueno, esto tiene que ver también con la organización para que justamente todo sea más seguro. Llevar lapicera es otro de los puntos. Estábamos acostumbrados a firmar las actas, todo lo que nos hacen firmar, con la lapicera que te proveía en la mesa electoral. Bueno, ahora se le pide a cada persona que lleve su propia lapicera. Si no tiene una persona, y tiene que firmar, lógicamente, le van a dar una lapicera que va a estar sanitizada, va a haber alcohol en gel todo el tiempo ahí para limpiar los elementos, pero lo recomendable es que cada uno vaya preparado y que lleve su lapicera para evitarle también trabajo a las autoridades. Esta situación, Gaby, esta situación pone también arriba de la mesa algo que ya en los comercios se viene dando desde hace un tiempo largo, que es que se terminó eso de no se firma más. ¿Recuerdan que al principio de la pandemia... claro, no se firmaban las tarjetas de crédito. No se firmaban, ahora ya está, ahora te dan la lapicera, ahora es normal. Digamos, está bueno recordar eso y poner en práctica algunas cosas que evidentemente van quedando en desuso, pero que no está de más hacer. Cambió la percepción. Al principio parecía que si tocabas algo te contagiabas. Claro, uno estaba más ahora, pendiente, bueno, ya lo explicó en más de una oportunidad, qué sé yo, cualquier autoridad de salud no es la vía principal de contagio, pero sí es una vía de contagio. No la principal, pero puede ser. Pero hay que tener en cuenta además que con la cantidad de personas que va a haber, si todos utilizamos la misma lapicera, más allá del coronavirus, estamos expuestos a un montón de otros patógenos. Y el último punto es evitar tocar las boletas que no se usen. Uy, qué difícil. ¿Sí? Tratar de ir, de buscar, mirar, pero no estar tocando, revolviendo, cambiando las cosas de lugar. Lo mismo que decía Dani recién, no es la principal vía de contagio, pero si podemos evitar hacerlo, mucho mejor. ¿No? Ir ya con la idea, con la boleta en vista y qué lindo, ahí en el cuarto oscuro buscando. Qué lindo es votar, ¿no? Claro, más allá de hay que remarcarlo. Hacia dónde va uno, hacia dónde va el otro. Escuchaba a Paula hablar con vos lo de Bolsonaro hace un rato y digo, en Argentina hay cosas que no pasan, gracias a Dios, que pasan en otros lados y que acá
no suceden, ¿no? No, y está bueno ir a votar. Después poner lo que quieras, votar lo que quieras, hacer lo que quieras, pero está bueno que vayas, que es un poco esto que estamos remarcando y muchos han especulado que por ahí no va tanta gente, o por ahí mucha gente tiene miedo, por ahí puede ser lógico. Pero está bueno ir. Y aparte, si tenés distancia, barbijo y todo el protocolo que te dijo Gaby, no va a pasar nada. Y está bueno... es un derecho votar, ¿no? Es una obligación, porque es obligatorio, pero también es un derecho que no siempre tuvimos, así que está bueno ejercerlo.